Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com. Todos los viernes, desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy, tu Parabol inox del 12 bien plantado, tu podcast de escalada. Este episodio está patrocinado por Petzl. Hoy quiero hablarte de las cintas express Petzl Spirit. He podido jugar unas semanas con la nueva versión de esta cinta y me ha sorprendido mucho lo siguiente. Pese a ser una cinta extremadamente deportiva, los mosquetones son muy ligeros y llevando 20 en el arnés para dar un pegue a vista, un gran pegue como a mí me gusta, de verdad que se nota. Pero lo que más me gusta es que es una cinta muy deportiva. ¿A qué me refiero? Pues a que todo está pensado para que funcione bien y que te ayude. No todo es encadenar escalando. Cuando quieres hacer vías duras, gran parte del proceso es trabajoso y tener detalles que te ayudan marca la diferencia. Acerar del textil es más agradable que nunca. Es gordito y rígido y no te hace nada de daño, no se te clava en la mano cuando llegas apurado a un paso que estás probando y tienes que agarrar el hueso de la cinta para poder chapar. Para mí, un gran plus. El mosquetón de abajo tiene una boca ancha y curva que abre muy fácil al empujarlo con la cuerda. El nuevo sistema de cierre del textil al mosquetón inferior permite menos movimiento aún que antes, haciendo que la cinta no se gire nada cuando grapa un poco precario. Son pequeños detalles. De esos que cuando los tienes pasan desapercibidos, pero que cuando fallan echas inmediatamente en falta. Este nuevo modelo se ha convertido en mi cinta favorita para la escalada deportiva, a vista y en proyecto. De nuevo lo han hecho. Y ahora vamos con el contenido de hoy. Hoy rescato el episodio de Rafa Fanega, una de las personas que más ha aportado al desarrollo de la escalada deportiva en España seguramente, especialmente en la zona centro y en Andalucía. Recientemente se ha publicado la guía de escalada deportiva en Granada por los escaladores y equipadores Javi Morales, al que ya conoces del podcast, y a José Mancera, Man. Me gustaría rendir desde este podcast un pequeño homenaje a estos tres y a los equipadores en general, que normalmente con sus medios nos han regalado nuestro campo de juego. Se puede arguir que en muchos casos se equipa para uno mismo, por el gusto de escalar algo nuevo y de jugar a ese juego, y que equipar en sí es un acto egoísta. Incluso si es así, el fruto de este acto egoísta es una vía que queda como parte del patrimonio, una vía para que yo escale, para que tú la escales, para que se disfrute, para que se pase miedo y otras emociones en ella, para que te permita superarte y medirte, para que se experimente. En estos tiempos convulsos en los que la equipación es algo tan perseguido, complejo y controvertido en cuanto a la relación con la administración pública, quiero dar las gracias a todos los que han aportado y han contribuido a que la escalada crezca, creando itinerarios en la roca. Sin más, vamos con Rafa, uno de ellos. Hoy tengo la suerte de poder entrevistar a Rafa Fanega, quizá el equipador nacional más prolífico, con más de 1 millar de vías repartidas por toda la península. Rafa empezó a escalar a principios de los 90 y se enamoró de esta particular forma de vida, diseñando así una vida alrededor de la escalada. Hoy lo tengo aquí delante, en su casa, porque por el internet y otros motivos pues no hemos podido hacerlo telemático, así que ya he aprovechado y me he pegado el viajito, aunque esté lloviendo y no pueda escalar en el chorro. Y nada, para que así nos cuente su historia, así que bienvenido a Rock and Joy, Rafa. Muy buenas, ¿qué tal? Encantado, fantásticamente. Pues vamos a empezar por el principio de los tiempos. Año 1990, yo tenía un añito de vida y tú empezabas a escalar en un murete de contención de mampostería en Cuesta de la Vega, en Madrid. ¿Qué te llevó a conocer la escalada así en esa situación tan poco ortodoxa ahora mismo? Bueno, pues en principio pues salí a caminar con mis padres a la Pedriza. Quizá desde los 6 años o así. Tampoco recuerdo muy bien exactamente los años, ¿no? Y en principio tampoco me llamaba la atención la escalada en sí, porque
Me subía, digamos, por la parte de atrás de esos riscos que los escaladores escalaban, ¿no? Entonces tampoco veía yo mucho sentido el subir por donde ellos, ¿no? Porque yo subía medio caminando o con un trepaero y ya está. Pero el caso es que al final eso te pica la curiosidad, ¿no? Y nada, con los amiguetes del barrio y del cole fuimos allí al muro este de la Cuesta de la Vega, que es donde iba, por lo menos la zona de esa parte de Madrid donde yo vivía, allí a practicar la escalada, ¿no? En el murete ese. Allí iban los escaladores, ¿no? Sí, allí iban los escaladores, por lo menos de esa zona de Madrid. Ajá. Había otras zonas, ¿no? Pero bueno, eso es lo que a nosotros nos pillaba cerca de nuestra casa. ¿Y con qué te encontraste allí en ese murete? ¿Qué ambiente había? Pues había un ambiente así cordial, de gente muy variopinta, ¿no? De diferentes edades. Y bueno, unos subían para arriba con la cuerda, o bien a torrodo, o bien pues escalando de primero, ¿no? Porque había chapas puestas en las piedras. Uh-huh. Son piedras de mampostería que en realidad se podrían salir la piedra entera con la chapa, ¿no? Pero bueno, que el caso es que estaban ahí, o travesía, ¿no? Se hacía travesía. Ajá. Y nos gustó mucho. Íbamos una buena banda de chavales jovencitos. De esos chavales al final quedamos mi vecino y yo, que eran los que al final salimos al campo a trepar, aunque ya digo que ya salíamos a hacer senderismo, pero no a escalar. ¿Y cómo escalabas tú en ese murete de mampostería? ¿Empezaste haciendo trave o ya te empezaste al principio travesía? Te fijas, ¿no? En la gente lo que hace y pues tú intentabas hacer travesía. Hacías igual poco porque se te hinchaban los brazos y no podías, aparte que no íbamos ni siquiera con pie de gato, íbamos con zapatillas, aunque tiene bastante canto o tenía bastante canto ese murete porque le faltaba, digamos, las juntas de cemento, entonces sabía dónde meter la zapatilla o agarrarte con las manos. Pero bueno, para alguien que no lo ha hecho nunca, pues tampoco es chupado, por así decirlo. Claro. Vaya. Y luego ya más adelante, mi padre me trajo 2 trozos de cuerda, una dinámica y una estática, que yo al principio desconocía. Si una era dinámica, vamos, que yo no tenía ni idea, yo sabía que eran cuerdas y digo, con eso valdrá. Y hicimos lo mismo que hacía la gente, el pasarla por la barandilla de arriba para subir al torro, que el torro en realidad era pasar por unas anillas que tenía, que también me trajo mi padre, unas anillas cuadradas, pasábamos por ahí la cuerda y unas cintas planas que las compramos en el rastro, una cinta con un anillo, te haces un arnés. Entonces con eso, siempre fijándonos en lo que hacía la gente. Luego ya más tarde, un chaval que se llama Micaelo, pues nos enseñó cosas básicas, porque al principio no teníamos ni idea, era lo que nos fijábamos de la gente. Bueno, teníais confianza en esa barandilla, desde luego. Sí, la barandilla aguantaba, eso estaba bien hecho, ¿eh? Como todas las cosas antiguas. Sí, yo me acuerdo cuando yo fui al Verdón, que no escalaba, bueno, que escalaba, pero escalaba poquito y no llegué a escalar allí, pero la gente hacía torrob en un muro de 400 metros, en los últimos 20 metros desde una barandilla también. Yo decía, madre mía, como se vaya la barandilla, se caen 6 directos aquí al vacío. Al vacío, sí. Qué barbaridad. ¿Y ese arnés, cómo, o sea, te lo fabricaste con esa cinta plana y un hilo de pesca, has dicho? Es que me ha venido a la cabeza. En un principio compramos cada uno, pues no recuerdo si serían 2 metros o así, lo anudamos, que también nos dijo este chaval que digo el nudo que había que hacer, porque si no hacíamos un nudo de zapatos. O sea, nos enseñó a hacer un nudo de cinta plana, ¿no? Y eso. Y lo haces en anillo. No recuerdo cómo se llama, la verdad, pero bueno, que con un anillo de esos te lo pasas como por detrás de la cintura, por delante, le das un doble giro y te vale. Te vale para asegurar siempre que haya una tensión, y el que sube al torro también le vale si está, digamos, tensa la cuerda. Aunque incómodo, ¿no? de narices. Es súper incómodo porque te lo clavas. Sí. Y luego ya más tarde sí que me hice un arnés con hilo de pescar, como bien has apuntado, y la cinta esta era más ancha, que también me trajo mi padre, de donde curraba, una cinta que me diría a lo mejor 4 centímetros de ancha o por ahí. Entonces eso ya era mucho más cómodo, y copiando un poco el arnés de hielo, que era lo más fácil para hacer, porque el de escalada, el que utilizaríamos para escalada deportiva, es más complicado para hacer así artesanalmente. El de hielo está chupado. O por lo menos el que yo me fijé para hacer de hielo. Ajá. Y eso aguantaba bien, desde luego. Sí. Luego ya... Lo pusiste a prueba, ¿no? Sí, eso se testó. De hecho, mi vecino se compró un arnés y yo seguí con ese durante un tiempo. Luego ya más tarde sí me compré un arnés, ¿no?
pero vamos, que yo con ese aguante tiempo. Rafa, ahora mismo como escalador con más de 30 años escalando, con una vía de noveno encadenada, unas 700 vías escaladas de octavo grado, se te conoce, o por lo menos mirando por ahí en las revistas, por ser un amante de la escalada de resistencia o de continuidad, ¿no? Itinerarios grandes, desplomados, con casi tu totalidad de vías muy duras en bóvedas como la Chirambalán, como Archidona o el Maquinódromo. Sin embargo, tus inicios como escalador fueron en un ángulo totalmente distinto. En placa tumbada, en adherencia, en la Pedriza. ¿Cómo fueron tus inicios allí en la Pedri? Pues muy lentos comparado a lo que hoy en día, porque la escalada hoy en día quizás está más enfocada a la dificultad, ¿no? Pero yo en aquel entonces pues tampoco pensaba en hacer dificultad o no, era simplemente subirte por todas las vías que pudieras, cuantas más pues mejor. Y de hecho pues la hacías, y igual te agarrabas, igual te caías, vamos, que no las encadenabas como hoy, ¿no? Hoy en día si no la encadenas pues no está hecha, ¿no? Pero en aquel entonces pues nosotros era subirnos por donde fuera y como fuera. Lo importante era hacer la vía, subir arriba, vaya, hacer cumbre, por así decirlo. Y cuando pasaste de ese muro de mampostería a la Pedriza, ¿con qué te encontraste? ¿Había mucha gente ahí escalando o fue también de forma más o menos autodidacta con tu colega? Muy autodidacta también. Sí, porque es que fue muy parejo lo del muro de mampostería con la Pedriza, porque ya digo, como hacía senderismo con mis padres y eso, ya directamente con esos trozos de cuerda ya empezamos a intentarnos a subir por buriladas y por cosas siempre pequeñas, porque las cuerdas eran muy pequeñas, pero nos subíamos por ahí por donde podíamos. Entonces era autodidacta. De hecho, ya digo que los primeros nudos los hacíamos como bien podíamos, sin tener ni idea. O sea, como el que hace una lazada a un zapato y lo anuda unas cuantas veces y ya está. Y luego también recuerdo, porque las buriladas eran tornillos directamente metidos en la roca, entonces había veces que había ahí un trozo de cordino que alguien había puesto, ¿no? Con su gacita y tal. Entonces tú el nudo lo deshacías con cuidado y lo volvías a hacer otra vez, y así aprendías, pues a lo mejor el pescador simple, ¿no? Que sé que ahora que se llama pescador, pero en aquel entonces pues yo decía, mira, el nudo ese, ¿no? Cosas así. Y otras cosas que igual ya se me han olvidado, ¿no? Pero sí, muy autodidacta, hasta que lo que digo, lo de Micaelo, y luego con un vecino de mi vecino, que se llama Blas, con ese hicimos la primera vía de varios largos allí en Peñaserio. Entonces, con ese pues aprendimos a montar reuniones, por ejemplo, a montar reuniones bien montadas, vaya, no como se te ocurría. Y así fue todo, más o menos. Y no te veo grandes cicatrices por aquí, ¿no? No, la verdad es que, a ver, que luego al tiempo lo piensas y dices, joder, no pasa nada, pues porque no pasa nada, pero realmente hoy en día, si a alguien se le ocurre hacer algo así, pues diría, joder, estás loco, ¿no? De que nadie te enseñe, pero bueno, es que tampoco, no sé, nosotros lo desconocíamos que hubiera, y de hecho no sé si había algún sitio. No sé si, me imagino que sí, que por aquel entonces la Fede haría ya cursos de escalada, pero vamos, que nosotros lo desconocíamos ese mundo. Luego ya cuando empezamos a conocer gente allí, pues sí, cada uno te enseña las 4 cosas que sabe o muchas cosas que sabe, y tú pues vas absorbiendo todo eso. A ver, yo empecé en 2010, que fue hace 4 días, como quien dice, y la Federación Andaluza, yo que sí quería hacer cursos y no los puso a mi disposición, o sea que esto... En Madrid sé de buena tinta que empezó mucho antes, porque, bueno, cuando, por ejemplo, hablé con Carlos Suárez, él ya empezó con un propio guía que le enseñó, y fue hace también un chorro de años, pero vamos, en Andalucía ha llegado más tarde. El otro día, cuando estábamos preparando la entrevista, Rafa, me contaste que directamente en la Pedriza, ya desde prácticamente el primer día, tuviste contacto con lo que es equipar, sí, y lo hicisteis de una forma también artesanal. ¿Cómo fue aquello? Pues el tema va lo mismo, que las 2 cuerdas estas eran pues 2 trozos que no sé lo que me dirían exactamente, pero es que eran pequeñas, igual eran 10 metros como que 12 metros. Entonces sí, no te podías subir por cualquier sitio, quiero decir. Y tampoco en la Pedriza antes había, digamos, vías para enseñanza, ¿no? O sea, es que no. Entonces volvemos a mi vecino, debajo de su casa tenía un taller porque su padre era tornero, ¿no? Tenía de todo. Entonces tenía unos ramplos que con eso pues haces agujeros en las piedras
¿no? O en el cemento, tal, no sé qué. Y como veíamos que lo que había allí metido eran tornillos, lo que son tornillos allí en la roca, me dijimos, pues nosotros podemos hacer lo mismo, nos fabricamos nuestras vías. Y eso es lo que hicimos, empezamos con una piedra allí al lado de Canto Cochino, una piedrecilla que a lo mejor mide 6 metros o 7 metros o 8, no lo sé exactamente. O sea, no te daba para subir y bajar tu cuerda o justito. Pero es que teníamos 2 cuerdas. Y es que además lo de bajar a la otra persona no se estiraba. O sea, aunque midiese 5 metros, subía uno primero, aseguraba ahí al otro, subía y luego si la quería hacer otra vez de primero el otro, bajabas al suelo y la volvía a hacer y el otro la repetía. O sea, hacíamos eso lo he estado haciendo durante bastantes años. Lo del concepto de deportiva, llegar a una reunión y bajarte, en eso no... Yo creo que la primera vez que he hecho eso, no, es verdad. Sí lo he hecho en la Pedriza, es que iba a decir en Patones, pero sí que lo he hecho en la Pedriza. Pero en muritos que son muy de concepción de deportiva, que yo creo que era de los primeros que había. Que ya había un cable con un trozo de eslabón de cadena para pasar la cuerda, pero eso era muy raro. Lo normal es que hubiera a lo mejor 2 buriles paralelos y ya está, o a lo mejor no había ni nada, que es lo que digo, que te subías a la cumbre, ya estás andando, ahí montas una reunión donde sea, o sea, la montas tú y aseguras al otro para que suba. Entonces, vamos, que eso ha sido ya bastante... Bueno, de ahí entonces la transición a los varios largos es prácticamente escalar otro largo, no, claro, no te tienen que enseñar nada más. Claro. ¿Y cómo fue esa progresión? Porque entiendo que si ibas con tu vecino, todo te lo hacías tú mismo, pues, joder, estabas limitado por tu falta de experiencia, ¿no? Claro, lo que pasa es que ya digo que en el primer, yo creo, año o por ahí, porque luego mi vecino dejó ahí de escalar y yo me quedé como tirado, porque yo no conocía a nadie realmente. Entonces ya encima una cosa que te gusta mucho, dices, buah, ¿y ahora qué pasa? Y tal, pero luego se volvió a enganchar mi vecino después del verano y ya ahí conocía a otra gente, ¿no? Y mi vecino ya lo dejó definitivamente la escalada. Yo afortunadamente conocía a esta panda, a Daniel Mascarelli y a otras personas, ¿no? Y ya con estas personas estuve ya bastante tiempo escalando y ellos, yo creo que ya tenían, es que yo ya no me acuerdo muy bien, pero yo creo que más o menos íbamos parejo de ideas y esas cosas, ¿sabes? Ya teníamos material de escalada, es que eso ya digo, yo creo que es pasado ya un año, porque al principio era lo mismo, material de escalar era muy limitado lo que teníamos una ristra de mosquetones, unos cuantos que nos había dado el chaval el Micaelo, unas cuerdas que nos había dado el Micaelo también, y yo creo que 2 ochos, uno comprado y uno que también nos había dado este chaval. Entonces, luego ya yo creo que cuando conocimos a esta gente, que al tiempo dejó mi vecino de escalar, ahí ya sí invertimos en comprarnos cositas, ¿no? Cacharrería también, y cintas express, más cinta plana para anudar y tener anillos, más o menos. Y ya eso, ya seguí con esta gente escalando, con los de la Autónoma, como yo los llamaba, ¿no? Porque estudiaban allí en la Autónoma casi todos. Y ya después fui conociendo a más gente. En ese proceso, Rafa, buceando por internet y viendo las primeras reseñitas de desnivel en las que apareces, he descubierto que al poco de empezar empezaste a hacer vías de un poquito más de compromiso en la Pedriza, que las llamabas rutitas bastardas. ¿Cuáles eran y por qué las llamabas así? Pues lo de rutitas bastardas era porque las abríamos desde abajo y eran así pues cabroncetas, ¿no? Que no te podías caer, ¿no? Por lo menos en ciertos tramos de la vía no te podías caer porque te ibas al suelo o yo creo que te hacías pupa. Y era por eso. ¿Y las abrías desde abajo metiendo buriles o se podían autoproteger o cómo iba la película? Yo menos una vía que sí que le pusimos buriles, que yo creo que fue de las... O sea, digo, las pequeñas esas que del Canto Cochino eran con buriles. Y las equipamos desde arriba, mi vecino y yo, ¿no? Porque empezamos así equipando desde arriba. Pero luego ya sí que empecé ya sin mi vecino, a abrir vías desde abajo, pero ya no con buriles, ya con Speeder 8 autoperforantes, que tarda menos que con el Ramplus, la verdad. Y es más seguro también que los buriles. Y la verdad es que te engancha cuando son placas, que no, a lo mejor tienes algún sitio donde puedes meter alguna cosa, ¿no? Algún fisurero, un cordinito en alguna cosa, pero lo normal es que no hubiera
pues mucho sitio para autoprotección. Entonces era básicamente metiendo chapa, ¿no? Chapas de estas pequeñas, pero estirándolas, ¿no? O sea, cuanta menos pusieras, pues mejor. Quedaba como más guapa la vía. La verdad es que antes me enganchaba eso, la verdad. Entonces tú escalabas el libre hasta donde tenía una posición más o menos cómoda. Claro. Sacabas el espitador y ahí 10 minutos dando martillazos. Y ahí daba martillazos hasta que lo ponías. Y luego seguís para arriba hasta Claro. que terminabas. Había veces, luego ya con otra gente, que alternábamos. Tú ponías una chapa y si la ponías, pues te tocaba bajarte y ahora subía yo hasta tu chapa y seguías subiendo. Entonces, pues a lo mejor estirabas todavía más y así escalabas más, no sé. Era como un juego, en realidad era un juego que te gustaba, ¿no? Y te gustaban ese tipo de vías. Pues te engancha, ¿no? Otra faceta de la escalada. Ahí ya forma parte de la historia de por qué la gente tiene miedo en la pedriza. Bueno, ya había vías así bastantes. Sí que continuaste en la tradición, ¿no? Sí. Y mentalmente, ¿cómo gestionabas todo esto, esa exposición? Pues la verdad es que, a ver, el miedo siempre está. Lo que pasa es que, ¿cómo te diría yo? El miedo lo controlas al final, ¿no? O no pasas miedo porque tú lo controlas, vaya, pero tampoco todos los días es así. A lo mejor hay días que tú no lo controlas y ese día vas a meter más chapas, evidentemente, que el día que tienes inspirado, que es que no te caes. No te caes porque no te caes. Bueno, aparte que no había que caerse, ¿no? Pero, o por lo menos cuando estás lejos del seguro que has puesto. Vaya. ¿Tuviste algún susto alguna vez en aquella época? Sí, tuve un susto bueno. Un susto que no había todavía puesto la primera chapa y estaba bastante alto del suelo. Y el Zapata y otro colega, no sé quién era, habían hecho una vía que estaba cerca y habían raperado, porque ya digo que no era escalada deportiva como lo conocemos hoy, sino que uno subía, aseguraba al otro, llegaba arriba y ahora o rapelaban o se daban la vuelta por detrás y si se podía destrepar. En este caso la vía que hicieron era rapelar y iba, digamos, paralelo a donde yo estaba abriendo la vía esa, ¿no? En el Risco del Jamón. Paralelo, pero no tampoco tan cerca, porque hoy en día las vías deportivas, digamos que están como muy cercanas una de otra. Esto es como más distante una vía de otra. El caso es que este vio que ahí se me acaba la tragedia. Y gracias a él, pues no me desparramé directamente porque me cogió. De hecho, me escurrí y ya bajaba para abajo. Y me cogió, un péndulo para la izquierda y me cogió. Si no, pues ahí me hubiera roto seguro. Joder. Porque el de vía eran bloques y estaba bastante alto de donde estaba, vaya, del suelo. Bueno, salvado por la campana, sí, bueno, por el péndulo, vamos. Sí, yo qué sé. Y otros sitios, pues a lo mejor que dices tú, me puedo hacer daño, pero lo controlas y no te caes, ¿no? No sé. Pero ahí sí, ahí no lo controlé, que no hay que llegar a eso nunca, ¿no? Pero bueno, ahí me pasé. Sí, era la circunstancia, ¿no? Y los tiempos. Sin duda que la progresión escalando de esa manera pues debe ser muy diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día con toda la seguridad, los rocódromos, medios de entrenamiento, chapas a distancias razonables generalmente. Pero bueno, seguro que también aprender a escalar con esas premisas te ha debido de aportar unas bases sólidas en tu escalada. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje de aquella época? Yo creo que quizá la técnica de pies, pienso yo, pero porque ese tipo de escalada realmente, si no te mueves con los pies, no subes por mucha fuerza que tengas. El gestionar el miedo, en realidad, mira, pensándolo, hoy en día llevo una racha, por ejemplo, que me da miedo caerme. Claro, eso está intrínseco en todo el mundo, lo que pasa es que hay veces que aflora o hay veces que, yo qué sé, pero que bueno, eso abriendo de abajo también pasa. Hay épocas en las que no vas cómodo y otras que sí que vas cómodo, no sé, pero sobre todo la técnica de pies y improvisar también, hay que improvisar. Entonces, ¿crees que escalar en placa para iniciarte puede ser una buena forma de aprender para luego progresar, coger fuerza e irte a otro tipo de sí. Yo creo que sí. Yo creo que también, que aprendió en los porque Cahorros. Porque te da mucho repertorio y de pisar cosas que a lo mejor no las pisarías de otra manera, ¿no? Que no las consideras que incluso sean pies, ¿no? Aceptables, ¿no?
porque en calcáreo siempre hay como pies, ¿no? Bueno, que hay zonas que a lo mejor dice esa de adherencia, tal, pero siempre en granito medio tumbado es que son como adherencia, entonces, no sé, sí que te da bastante técnica de pies. Rafa, en aquellos entonces prefería la pedriza a patones. He leído que la caliza no te gustaba tanto por ser una escalada más de fuerza. Sin embargo, un fin de acabas yendo a escalar a Cuenca y la cosa cambia. ¿Qué te encontraste allí en Cuenca? Pues una mezcla de técnica, porque es verdad que aquello es técnico, pero a la par hace falta resistencia y fuerza para subirse por los sitios. La verdad, bastante más que en patones. En patones, digamos que las vías tienen más canto, bastante más canto. Las que son más difíciles para uno mismo, yo no hablo de grado, simplemente para cada persona, siempre son como más de paso, de bloque, ¿no? Pero en general tienen más canto. Y Cuenca era como una cosa intermedia, ¿no? Regletas y agujeros, las dos cosas, pero unido a la técnica. Entonces me gustó bastante, te engancha, ¿no? Es físico, lo otro no era físico, pero bueno, que lo otro me gustaba mucho. De hecho, yo ahora porque no estoy allí residiendo, sino pues en invierno seguro que iría, porque al tenerlo a mano, aquello es un vergel realmente. Aunque sea, parece otro deporte, ¿no? De la escalada. Sí, claro. No sé, es como otra cosa, ¿no? Pero tenemos esa suerte, ¿no? De que todo se practica con tu cuerpo, todo utilizas pies de gato, pero al final, joder, entre una placa de adherencia y un techo hay un mucha mundo de diferencia. Sí. Está bien, porque así se cambia, ¿no? Claro. Cuando uno está saturado de un tipo de escalada o no sé. ¿Y cambiaste drásticamente la pedriza por Cuenca? ¿Fue una cosa orgánica que fue poquito a poco? Fue por rachas, ha sido por rachas. Ahí empecé a ir, tuve una temporada de ir, pero luego otra vez, digamos, volví a las placas. Digamos que estuve así tiempo alternando unas cosas y otras. De hecho, yo creo recordar, pero tampoco lo sé seguro, que algunos veranos he estado en Valdimelo y a la par ese mismo año he estado haciendo caliza. O sea, que son como cosas que no cuadran, ¿no? No son compatibles, ¿no? Pero que las dos cosas, bueno, un poco lo que te gusta, ¿no? En ese momento. Sí, estuve hablando ayer con Eneco, que de hecho he sacado la entrevista esta mañana, Eneco Pou, y decía que eso, que la caliza y el granito son como el Wimbledon y el Roland Garros, ¿no? Que los dos vas con una pelota y una raqueta, pero el que gana en un lado no gana en el otro. Claro. ¿Y allí en Cuenca qué te encontrabas? O sea, ¿cuántos escaladores había por allí? ¿Qué panorama había? Pues estamos hablando del 94 o así, ¿no? Ya no me acuerdo cuando te dije la verdad, porque es que no me acuerdo, te digo la verdad. Pero la primera vez que estuve fue con Cristo, con Silvia, su pareja, con el Zapata, con este que te digo que me rescató para que no me rompiera. Y no sé si iríamos a alguien más. Me imagino que a alguien más iríamos, porque íbamos como en panda, ¿no? Pero allí no tiene nada que ver a lo que hoy conocemos, porque nosotros fuimos el fin de semana, ¿no? Que es cuando íbamos los fines de semana y eso. Pero allí nos juntábamos, no sé, con los dedos de una mano las personas que escalábamos. De hecho, nos juntábamos para cenar en juego de bolos allí, que sacábamos los tuppers cada uno y eso. Y que es lo que digo, que con las manos los contamos y sobran dedos. Y era incluida la gente que vivía allí en Cuenca, ¿no? Es que no había mucha gente de los que vivían allí, en realidad. En aquel entonces había poca gente. Estaría el Angelillo, no sé si el Caco también estaría también. Yo creo que no mucha más gente, la verdad. Éramos muy poca gente. ¿Y qué sectores se estaba escalando? ¿Cuáles estaban abiertos? Pues el Martín Alaja estaba equipado, había vías. No tiene nada que ver las vías que había antes con las que hay hoy, ¿no? En el Alfar también había vías, el Bolo también había vías. ¿Qué más? En el Camino también había vías, y en el Colmenas, que también es el primer sector que se empezó a desarrollar allí. Yo creo que no había muchas más vías, la verdad. Pero ya digo que en estos muretes había vías, pero no había nada que ver con lo que hoy hay, ¿no? ¿Porque se han reequipado de otra forma o porque eran 4 o 5 vías sueltas, ¿no? Exactamente, porque había pocas vías, no había muchas. Y hoy en día pues hay muchas vías, no es que estén una detrás de otra,
porque hay zonas donde todavía a lo mejor faltan, digamos, huecos por rellenar, pero que no había muchas vías, vaya. O sea, al principio es que el desarrollar una zona pues era lenta, ¿no? Porque no equipaba más que uno o dos, o otro que metía unas vías ahí de vez en cuando, y no como hoy que a lo mejor pues equipa mucha gente, ¿no? Entonces, y escala mucha gente, proporcionalmente todo crece mucho más rápido. Claro. Y ahí también de forma orgánica y poco a poco empiezas a equipar tus vías deportivas, siendo una vía que se llama el Pulidor de Navos, un 7A+, la primera vía en la que utilizas Parabol. Sí. ¿Qué recuerdas de aquella equipación y por qué ese nombre? Pues el nombre, hay otra vía allí en realidad que se llama el Pulidor de Estrellas, que es del Caco, el equipo del Caco, un local de allí de Cuenca. Y me hizo gracia lo del Pulidor de Estrellas para ponerle el Pulidor de Navos. Y creo que por aquel entonces Garijo y yo, que yo creo que también vendría en esas excursiones, Andrés Garijo, pues alguna polla de estas que diríamos, y le puse ese nombre, algo así. Pero también un poco por el nombre de la vía del Caco. Y la vía esa pues fue descolgarse desde arriba y meter clavos. Era como una línea lógica, ¿no? Tiene abajo como una zona con agujeros y pillas una raja así medio ciega, pero con cantos, y luego unos cantales gordos arriba que tiene un desplome y una placa, es como completa. Pues eso, descolgarme, meter clavos para acercarme y luego probar la alto rope, en realidad. Que eso tampoco se estilaba en aquel entonces para la escalada deportiva, el probarlas, a no ser que fueran placas, pero si no, no se probaban, te tirabas de arriba abajo metiendo las chapas a ojo. Y donde cayeran, caía. Claro, si tienes buen ojo, pues quedan bien, si no, pues quedan mal, y si encima no cambian los seguros, peor todavía. Claro. Pero bueno, que en este caso, con los clavos, pues la probé así a torro y más o menos se pusieron, ya está, no quedó, yo creo, mal. Esa fue la primera vía que equipé con Parabol. Oye, ¿y quién te enseñó esto de los Parabol? Porque supongo que sería una cosa nueva también. Sí, yo ya digo que Parabol no había puesto, Speed 8 había puesto ya un montón, y burilitos y cosas de esas. Pero los paraboles no, los paraboles yo creo que el Cristo, que sí que había equipado ya algunas vías. Porque allí fue la primera vía que equipé, y Cristo también equipó una vía paralela. De hecho, yo fui a comprar los paraboles a una tienda que se llama Madablan por aquel entonces. Yo creo, o sea, que era ya una tienda de escalada que... Una tienda de escalada, y compré, vamos, yo me acuerdo lo que compré todo, HSA, los Hilti HSA, que eso es pata negra. Claro, si esos son anclajes mecánicos, y el rollo de Parabol es porque hubo una empresa que los llamaba Parabol, como si dices Danone para los yogures, ¿no? Sí, pero que hoy en día es que realmente hay muchos paraboles malos. Es que antes no había malos, en general había muy buenos o buenos, no había otra cosa. Hoy en día... ha cambiado ya mucho el tema. Claro. Hay malos y muy malos. Sí, y bueno, y muy buenos, ¿no? Muy por eso he dicho lo de los HSA, ¿no? Porque el que conozca un poco la movida, siempre eso sabe que esos son pata negra, y ese modelo es pata negra. Luego hay otros modelos HSV que más mediocres también, pero no tiene nada que ver con el otro. Y me gustó mucho equipar también desde arriba, la verdad. Da más trabajo que lo otro, no escalas, estás ahí como... limpiando, tirando cascarilla y porquería, pero que me gustó mucho. Sí, allí en Cuenca, en realidad, la roca, pese a ser una escalada tan buena, la roca no es de una calidad extraordinaria. No, para lo que es el equipador suelen dar trabajo. Depende de los paños, ¿no? Hay paños mejores, unos mejores que otros peores, ¿no? Pero en general dan trabajo, y la roca es blanda para el tema de los anclajes, la verdad. Bueno, Rafa, y ahora yéndonos a tu escalada, pasas de poco a poco de esta escalada de exposición y un poco precaria a la escalada deportiva con ya anclajes buenos y la búsqueda de la dificultad. ¿Cómo fue esa transición? Pues yo creo que un poco, vamos, transición, yo diría que empezó yendo a eso, a Cuenca, a escalar y eso, y que, pues que al final te engancha el subirte por una vía sin caerte, no sé qué, te engancha a intentar hacer más, ¿no? Subirte por más vías. Y además que si, digamos que si mejoras tu forma, te puedes subir por más vías. Es que esa es la movida. Poco a poco fue, porque ya digo, no sé en qué año empecé a ir también yo creo que empecé a ir también a Casa de Cristo, la verdad, porque allí tenía un tablón él.
en su pasillo. Yo creo que fue el primer sitio que toqué lo que es una presa de resina. A modo de entrenamiento, pero bueno, un entrenamiento muy, como diría yo, muy compadre, ¿no? Porque no era otra historia, ¿no? Y también a la casa de campo, es que me acordaba con el que he dicho yo, con Andrés Garijo y otro, hacer escalera, que también se estiraba por aquel entonces. ¿Eso cómo es? Son 2 cuerdas, ¿cómo te diría yo? Como una escalera que tiran de un barco para Sí. que suban los del bote. Una escala, sí. Una escala de esas, pero estrechita, digamos que te entra la mano, te entrarían las 2 manos juntas. Ajá. Entonces vas, digamos, de escalón a escalón, bloqueando, y la escalera la pones a unos 45 grados más o menos. Los grados tú los varías. Claro. Lo puedes poner y vas bloqueando, girando, metiendo mucho abdomen hacia un lado y hacia otro. Era una movida que hacía, ¿cómo se llama este hombre? El francés el del Verdón, que no me sale ahora, el Patrick Ellinger. Ellinger. Pues Sí. era una movida que hacía este hombre. Bueno, como una precursión del campus, Sí. pero con Es que un agarre perfecto. Tampoco conocíamos otra cosa, Claro. ¿sabes? Recuerdo eso, ya está. Y entonces a base de escalar y eso pues va progresando, porque lo otro tampoco es que te ayude mucho. La verdad es muy básico, ¿no? Yo qué sé. Y en cuanto a la progresión de grado, hombre, por aquellos entonces ya se había escalado acción directa. Supongo que habría gente que habría ido a Francia y Alemania y conocería los grados de allí. ¿Cómo veíais esa progresión? ¿Cómo escalaba la gente que tenía a tu alrededor en Cuenca? Pues ya digo, yo el que tenía más cerca era el Cristo, que el Cristo ya en aquel entonces yo creo que ya había hecho 8B. Entonces pues su La gente progresión con fuerte. respecto a la mía era muy superior, ¿no? Sí, pero no era como los Cahorros, que la gente allí estaba como que no tenía ni puñetera idea de nada y estaban todos más fuertes que el vinagre y decían, buah, pues esto es sexto superior, y ya estaban escalando los tíos Claro, no, 8A de ahora. ¿no? los grados que había allí pues no eran el de barajuste, digamos, no el de barajuste, ¿no? Porque luego haces como una conversión, pero no eran los grados de Cahorro. De ahora haces un 7A y ¿qué es eso? Eso es 7C, es 7B más, 7B, o sea, pero siempre era más, ¿no? Sí. No era eso, aunque es verdad que las vías antiguas, o por lo menos yo las recuerdo las antiguas de allí de Cuenca, que son más duras que las modernas. Sí, bastante más. Y sobre todo en grados, a lo mejor en 6, 6 y 7 más plaqueros, ¡buah! Al lorito, o sea, Yo son duras. he hecho algún 7A más allí que podría llamarse 7C perfectamente en Claro. otra escuela. ¿no? Claro. Bueno, ¿y cuándo llegó tu primer octavo entonces? Pues supongo que si estabas ahí motivado, te gustaba ponerte más fuerte para hacer más vías, pues querrías llegar, Claro. como cualquier escalador. Sí, pues el primero que hice, yo lo hice en Cuenca y se llama El Monstruo de las Galletas. Y yo creo que me costó, o sea, yo creo que no me equivoco, porque hay cosas que es verdad que se me han quedado grabadas a fuego, otras no me acuerdo. Yo creo que fueron 8 pegues, El Monstruo de las Galletas, que me pareció muchísimo. En aquel entonces, que sí. ahora no es nada. Ahora ya ves, ahora fríes una vía, vamos, yo la frío a pegues. O sea, pero en aquel entonces me pareció como mucho, porque tampoco estaba acostumbrado a repetir vías. En realidad era hacerlas o no hacerlas. Luego ya es verdad que gracias a este Cristo me dijo, no, pero métete otra vez, que si te metes la haces, no sé qué. Y digo, bueno, me meteré otra vez. Y ya en cadenas y digo, pues esto mola, ¿no? La repites, que bueno, no es que me guste mucho, pero al final mola, ¿no? No sé, esa fue la primera vía, la de Monstruo de las Galletas, que tampoco es que sea un billote, pero bueno, pues esa fue. La primera, claro. Sí. Bueno, y tras esa etapa escalando y equipando, ya Cuenca, ya supongo que empezaste a abrir los horizontes por la zona centro, ¿no? Porque ahí había poquitas escuelas de deportiva y de repente empezaron a aflorar otras zonas nuevas y ya escaladas más en desplome. ¿Estuviste participando tú en esa jornada o qué? Bueno, allí en la zona centro de Caliza hemos equipado en Entre Peñas, o lo desarrollamos eso. Había ya unas vías de una gente de Guadalajara, pero muy pocas, y que iban, digamos, por las zonas clásicas. Y el Alex, el gallego, empezó allí a equipar allí algo. Y ya llegamos allí y desarrollamos eso pues bastante. Vamos, que casi todo lo equipamos. Luego Somaén también lo conocí. Y yo creo que el primer día que fui ya iba con la cuerda, el taladro y todo, que en realidad no había estado nunca, me lo dijo también mi amiguete André Garijo, y equipó una vía, y la verdad es que me gustó aquello mucho porque
tenía bastante canto y era muy desplomado. Había también que tirar piedras y tal, sanear aquello un poco, pero bueno, que se podía escalar realmente por cualquier sitio. Había agarre siempre para subir. Y el barranco del fin del mundo también. Allí pues se ha equipado mucho o hemos equipado mucho, ¿no? Ya equipar en un sitio tan desplomado no es lo mismo que descolgarse de arriba en una placa y poner los anclajes, ¿no? No, para nada. ¿Cómo aprendiste a hacer aquello? Pues aquello con una uña o 2 uñas llevaba y metía normalmente o speed del 8 de estos no autoperforantes, sino de los que haces con la máquina el agujero y luego lo tienes que expansionar tú por delante con con un botador, ¿no? O bien con parabol del 8. Y muchas vías las he metido a ojo, con las chapas directamente. Así he metido muchas vías en los desplomes. Tú visualizas desde abajo, más o menos, lo que tú puedes ver y dices, pues a ver, hay un seguro, otro, no sé qué tal. Entonces cuando te descuelgas, tienes que caer por donde tú quieres y ya más o menos vas mirando la pared y viendo dónde meterías las chapas, que no lo tienes muy claro. Había veces que bajaba para abajo y volvía a yumarear para arriba para otra vez con otra visual para poderla meter y ya bajaba metiendo las chapas del tirón. Claro, así a ojo a veces fallas, ya depende de cada uno, pero a veces sí que lo casas donde quieres y está bien. Pero es mucho más fácil equipar como equipo hoy en día y además que nunca te equivocas, que metiendo chinchetas autorroscables y la pruebas tú solo con el grillo, la saneas, la pruebas y eso, y ya vas marcando con magnesio donde irían los seguros, ¿no? Y así queda perfecto, la verdad. Claro. Pero bueno, no tenía eso, o no tenía ese conocimiento en aquella época, ¿no? Porque entiendo que esos tornillos en construcción sí que existirían. Yo creo que no, yo creo que en aquel entonces no, yo no he visto nunca en ningún sitio. Yo creo que eso es como bastante más moderno. De hecho, en el catálogo de Hilti, que son como muy innovadores, eso no había, no sé desde qué año hay en su catálogo, pero antes no existía ese tipo de anclaje. La verdad, porque a Hilti a comprar directamente he ido ya después de que fuera Amada Blanc y eso no había, desde luego. Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit Welcome Pack, súper fanático, con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un corta uñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente súper chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además, por ser oyente de Rock and Joy, te puede llevar aún más barato, introduciendo el código JOY, J-O-Y en mayúscula, en el checkout de su web. No te olvides, climbskin.com, climb de escalada y skin de piel, tú juntito.com y el código JOY, J-O-Y en mayúscula. Claro, yo es que, bueno, yo he conocido los anclajes primero como escalador, pero luego yo he estudiado ingeniería de caminos y he trabajado en la obra unos pocos de años. Y claro, en la obra realmente aprendí todo ese catálogo de anclajes y que, claro, bueno, que no se llaman parabol, pero que hay de todos los colores. Y luego están los autoperforantes, que se utilizan mucho más que los mecánicos porque los podías poner y quitar y para encofrado y aguantaban una barbaridad. Y luego, pues cuando hice el TD2 me decían, estos los multimonti que son del 8 y tal. Y yo, bueno, sí, un anclaje autoperforante, claro, de toda la vida que la ha vuelto a llamar con otro nombre. Gracioso, pero sí. No tenía ni idea de si existían antes o después, pero que está claro que todo esto viene de la construcción y lo traemos a la escalada, ¿no? Eso es obvio. Bueno, Rafa, pues tras esa etapa escalando por la zona centro, equipando ya un montón y escalando grados duros, acabas bajando al sur y viniendo a Granada por unos cuantos años. ¿Por qué Granada? ¿Qué te trajo allí? Pues siempre son coincidencias en esta vida, en esta vida. Coincidencia. Yo creo que fue en enero del 2003 o por ahí. No, sí puede ser 2003 o 2004, es que no recuerdo, 3 o 4. Bajé al Chorro con el Dani y estuvimos pues casi un mes. Entonces luego fuimos a Granada y tal. Y conocimos a Javi, que yo creo que no lo conocía, tal.
Y coincidencias también conocí a otra chica, entonces ya pues ya como que bajaba de vez en cuando y una cosa lleva a la otra. Y aquí ahora mismo estoy con mi pareja que es de allí, de Granada, también. Entonces fue un poco eso, la verdad. Y en aquellos entonces, que escalabas tanto, equipabas tanto, ¿a qué te dedicabas profesionalmente? Yo empecé a currar, yo creo que en el 2003 o 2002, allí en Madrid, en los retenes que había allí en Madrid, para el verano, para incendios forestales y eso. Y curraba en eso básicamente. Luego hacía también mis chapuzas el resto del año, pero que no me ocupaban mucho tiempo, la verdad. Entonces allí echaba 4 meses en Madrid y el resto del año más o menos no trabajaba. A ver, trabajaba a tramos, porque hacía mis chapuzas, mis cosas variadas, que si la publicidad del Corte Inglés o unos verticales, muy variopinto en aquel entonces. Y entonces escalaba. Tenía mucho más tiempo, claro. Y te bajaste a Granada y lo mismo. Sí. Ole, ole. Bueno, hablando de mi tierra también, de Granada, pues no puedo evitar preguntarte por la escalada de Granada. O sea, ¿a qué escuela y si te recuerda a qué vía le tienes más cariño de Granada y por qué? Vía no te sabría definir, es que verdad, no podría nunca decantarme por una vía, en realidad, es como despreciar el resto, ¿no? No sé. A lo mejor por zona de escalada, pues sí que me gustaba mucho ir a Cogollos, la verdad. Más que a Monachí quizá, ¿eh? Pero por cercanía, no sé, porque no hay gente normalmente, o no había gente caminando por las bases de las piedras, ¿no? Lo otro es como que, ¿no? Es como que está más urbanizado, pero en el sentido de que hay más gente. Sí, sí, que luego el sitio es chulísimo también, la verdad. Y bueno, y el contraste que tiene de estar a lo mejor allí, por ejemplo, lo que he dicho de Cogollos, que hace a lo mejor frío en invierno, y te bajas a los Guados y aquello es el paraíso. Se está súper bien allí. Bueno, ahora mismo este invierno, salvo un par de semanas en las que ha hecho frío de verdad, es que ni se puede estar al sol, vamos. O sea, el sol es inviable escalar ahora mismo y a la sombra a veces hace calor. Claro. Pero vamos, eso para el que diga que no hay cambio climático, que yo llevo escalando 12 años y ya noto mucha diferencia de entonces a ahora. Sí, sí, eso se nota que al sol, es que realmente las paredes que están al sol no valen mucho para escalar hoy en día. Y mira que es la mejor roca, además. Sí, pero es que es poco aprovechable. O sea, si vives al lado de esas paredes, pues mira, se dice, pues está nublado o tal, pero si no, no es muy aprovechable hoy en día las paredes que están orientadas al sol, la verdad. Tal cual. Bueno, ahora quiero llegar un poquito al meollo de la entrevista, a la equipación, a crear vías de escalada deportiva. En este caso estamos hablando allí donde solo había roca antes. ¿Llevas la cuenta de cuántas vías has equipado a lo largo de tu vida? A ver, exacta no, se podría hacer, pero exacta no. No, porque tampoco me he puesto a ello. Pero un número gordo. En un número gordo, pues sé que he pasado de las 1000, pero ya hace bastante tiempo, porque sí que es verdad que hice como un inventario, creo que fue en el 2014, para una movida también que me pidieron, y eran 756 o 58, era una cosa así en 2014. Entonces, o sea, al volumen más o menos que he equipado cada año, pues es que son muchas más, ¿no? Porque ha habido años a lo mejor que he equipado 50 vías, pero ha habido años que he equipado un centenar. Vamos, que son bastantes. Hace poco pues me pidió una cosa también Eva, ¿no? Y del chorro no sé qué, y entonces pues de ahí me era fácil sacarlo de un sitio solamente, ¿no? Aquí pues he equipado 79 vías. Pueden ser pocas, pueden ser muchas, pero bueno, al final que van sumando, ¿sabes? Hombre, teniendo en cuenta el trabajo que te lleva cada una de ellas, pues claro que va sumando, hombre. Sí. Mi pregunta es ¿por qué? O sea, ¿por qué le dedicas tanto tiempo y esfuerzo a crear vías nuevas frente a poder hacer las vías de otros? Siempre me ha gustado. Yo creo que desde que empecé con mi vecino, el subirte por un sitio, digamos, visualizarlo tú y crearlo tú, te engancha, o por lo menos a mí siempre me ha enganchado. Algo nuevo, ¿no? El descubrir, no sé. La verdad es que te engancha, mogollón. Y cuando son tus proyectitos que los has equipado, todavía pones más ilusión o le echas más pegues para hacerla, ¿no?
Porque hay que rentabilizarla dándole pegues y hacerla, ¿no? O por lo menos intentarlo. A lo mejor no haces todas, ¿no? Pero, ¿sabes? Es un juguetito y hay que aprovecharlo. Para poner las cosas en contexto, estamos hablando de rentabilizarlo. ¿Cuál es el proceso que sigues para equipar una vía? ¿Te refieres a los materiales? Bueno, a los materiales, al tiempo, a qué es lo que haces. Cuando tú llegas a un paño nuevo y dices, guau, aquí me gustaría equipar, ¿qué se hace? Pues normalmente si no hay vías y eso, pues cuento más o menos cuántas vías pueden salir ahí o las posibilidades que tiene, ¿no? Y empiezo normalmente siempre o por lo que más me gusta, la línea más atractiva, o por la más lógica, o que ambas a veces coinciden, la más lógica con la más atractiva. No tienen por qué ser las más fáciles tampoco, en realidad. Suelo hacer eso. Y ya de ahí, una vez que te has descolgado, las has equipado tal, pues siempre te asomas para la derecha o para la izquierda y dices, pues esto mola un montón, ¿no? Y entonces ya estás ya ahí salivando, ya estás nervioso, ¿no? Por equipar otra ahí a la derecha o otra más a la izquierda, ¿no? Hasta que, digamos, completas el sector, ¿no? Un poco a tu gusto. Un poco a tu gusto me refiero al número de vías, porque no es crítica, ¿no? Pero a veces, que yo también puedo meter la pata, ¿no? Pero ni me gusta que haya demasiadas vías, ni a lo mejor que haya 3 vías en el murete, si se puede desarrollar más, vaya. O sea, digamos que en su justa medida. Y en concreto el proceso de equipar una vía en un sitio nuevo, ¿cómo empieza? O sea, si no hay manera de subirse desde abajo. ¿Desde abajo te refieres a...? Sí, si entras con autoprotección. O sea, tienes que buscar la vida para entrar desde arriba y rapelar desde algún sitio, ¿no? Y empezar a limpiar. Pero te refieres si, por ejemplo, no te pudieras descolgar desde arriba, pues desde abajo. Ya digo, yo ha habido vías desde abajo allí en Somaén, son las primeras, creo, que he equipado de abajo arriba, porque hay una parte que es un techo, o sea, digamos que es un desplome, que empieza a lo mejor en 30 grados y cada vez va oscilando más hasta que la parte interior es como una olla. Hacia abajo. Nunca podrías rapelar y meterte dentro, porque eso, o sea, es que tiene un recorrido el techo ese de muchos metros, entonces no. Y entonces la equipas de abajo arriba, directamente pues en artificial. Metes algún cacharro en algún agujero, alguna uña, algún speed de estos de los que digo que le das con el botador por la parte de atrás y lo expansionas, que es lo que yo tenía en aquel entonces, pues no tenía lo que hablábamos antes, ¿no? Los multimunti, estos. Y lo haces así, vamos, yo lo he hecho así. Y si puedes, pues entra desde arriba. Claro, desde arriba es que es más cómodo para escalada deportiva, en realidad. ¿Y cuánto tiempo tardas? Más o menos, porque dependerá de cómo sea la roca y del ángulo que tenga. Pero es que es muy... No sé, no tiene nada que ver una vía con otra o lo que tú has dicho, o la roca o la altura de la vía. Te puede llevar a lo mejor un rato digo, 2 horas como muy poco, ¿no? O 3 horas, o sabes si es a lo mejor que ya tienes puesta la reunión o ya tenías una vía tú ahí equipada y ahora resulta que vas a aprovechar esa reunión para otra vía, por lo que sea, y la has marcado, escalándola, es muy rápido equiparla, ¿no? Lo que tardes en abrir un agujero, otro agujero, así hasta 10 seguros, 15, dependiendo de cuántos seguros, pero a lo mejor en 3 horas puedes haber equipado la vía, ¿no? Y la puedes después escalarla. Va a estar un poco sucia porque no la has limpiado apenas, ¿no? Siempre va a tener algo, ¿no? Pero también te puede llevar una semana. Yo recuerdo una vía que me llevó una semana, quizá, allí en Somaén, porque mide 40 metros y ya digo, la equipé desde abajo y tiene mucha parte que tuve que tirar con la barra de uña a piedras y luego también reforzar cosas. Entonces te puede llevar también mucho tiempo. Ya digo, 3 horas o una semana. Vale, bueno, pongamos que ya tenemos ahí una medida, vamos, que mínimo media jornada y fácilmente te va a llevar varios días. ¿Y cuánto dinero te cuesta el material que dejas en una vía? El material, pues día a día ha ido incrementándose, eso está claro. Pero, a ver, si tenemos en cuenta que una chapa, te digo de las cuentas de hoy en día, lo que cuesta más o menos. Yo creo que por debajo del euro no te cuesta una chapa hoy en día. Más o menos. Es más, creo que ahora mismo cuesta más para
buscar las más baratas ya tienes que andar rebuscando en internet. Si vas a la tienda te va a costar... Estaba hablando de acero galvanizado, no Sí, de inox. Sí, de acero... Sí, es que, a ver, el inox sería lo suyo equipar con inox, pero al final el que lo hace por iniciativa privada es inviable, realmente. Entonces yo casi todo lo que he equipado ha sido galvanizado cincado, con parabol igual, exactamente igual. Entonces, pues eso, como muy poco te va a costar €1. Bueno, la tienda Escalada te va a costar un poco más, porque no hace mucho estuve donde la tienda de Encarni y cuesta un poco más. Todo se va incrementándose. Y los paraboles pues pasa lo mismo, depende de dónde los compres. Si los compras en una tienda de Escalada te van a costar en torno al euro o por ahí, más o menos. Digo, haciendo así una cosa media, porque puede ser más. Menos ya no va a ser. O bien lo compras directamente, volvemos a hacerle publicidad a Hilti, por poner un sitio, ¿no? Pero puedes ir allí y los compras allí. Te van a salir algo más baratos y la calidad está bien. Comprando la gama baja. Ya no te hablo de los HSA directamente, porque el HSV no lo había tampoco entonces. Era HSA todo lo que tenían. Y luego había unos tacos que no me acuerdo cómo se llamaban, que era para roca muy blanda, que de eso sí he puesto en HLC. De eso sí he puesto en Cuenca porque la roca es blanda y era más barato en realidad que el HSA, que el parábola HSA. Y agarraban mucho mejor. Bueno, me he salido un poco del tema ese. Pero que si... Que es menos de 3 euros el conjunto chapa parabol, no te sale. No te va a salir. Más el descuelgue. Que el descuelgue es lo mismo. Si compras la cadena con argolla, ponle 8 pavos o 9, depende. Te estoy hablando siempre en precios bajitos. ¿No? Sí. O sea, siempre rebuscando porque si equipas una villa te da igual. Pero si equipas muchas, hay que intentar abaratarlo, ¿no? Y si compras el descuelgue con mosquetón, pues ya se te va casi al doble, ¿no? Yo qué sé. Entonces estamos hablando de que una vía de 14 seguros más descuelgue, menos de 45-50 euros. No te vas el material a gastar, no te va a gastar y es fácil que ya si lo pones en inox que estés hablando de 100, 200 o si te vas a titanio más todavía. El titanio de hecho no lo he tocado nunca. O sea, no pasa por mis manos. Si me lo dan, pues lo pondré gustosamente, pero vaya. Claro, a 8 o 10 euros el tensor de titanio, pues ya te digo. Sí. ¿Y quién paga esto? Esa es la pregunta del millón. Pues al final lo he pagado casi todo yo. Digo casi todo porque sí es cierto que ha habido veces que me han dado material, ¿vale? Pero mayoritariamente las vías las he costeado pues yo, de mi bolsillo. También he de decir que muchos descuelgues los he hecho yo artesanalmente, pero por eso lo que digo, que si pongo 50 reuniones o 40 un año, me gasto una pasta, claro. Realmente, o sea, mucha pasta. Sin embargo, si compro una argolla, tengo un mayón y un trozo de cadena de 8 milímetros, por ejemplo, que aguanta 2.500 kilos aproximadamente, lo unes todo y ya tienes una reunión. Bien, no sé, que hay gente que a veces se asusta cuando no ve algo, digamos, conocido, no sé, o comercial, pero que aguanta. Igual que hay otras veces que veo reuniones o hay reuniones que son una cochambre, ¿no? Pero bueno, que yo lo que he puesto yo considero que es de calidad, vaya. O sea, de ahí de lo que cuentas se desprende que no te estás dedicando a esto de forma profesional ahora tampoco. O sea, sigues, supongo, en los retenes o estás haciendo otras cositas. Sí, estoy currando aquí en el Infoca. Ahora menos tiempo para escalar y más reventado. Y estás financiando esta pasión con tu trabajo. Bueno, pues nada, gracias por la parte que me toca a mí y a la gente con la que comparto esto en Granada, porque muchas de tus vías las escalo de forma habitual con muchas ganas. Sigue siguiendo con la equipación de vías, Rafa. Cuando equipas, principalmente, ¿en quién estás pensando? ¿En encadenar algo nuevo para ti? ¿En hacer la primera ascensión? ¿O más bien en dejar una vía para los que llegan después? Hombre, lo primero es que, ya te digo, como lo que he dicho antes, que te fijas en las líneas porque te gustan. Y entonces pues decides equiparlo para subirte por ahí escalando. Primero es porque tú te quieres subir por ahí escalando, ¿no? Pero evidentemente a lo mejor hay vías que tú las equiparías de una manera para ti, pero como se va a subir más gente,
no las equipo así. O sea, si volvemos al principio de lo que estábamos hablando, cuando habría vías desde abajo, las habría para mí en ese momento, pero habrá gente que a lo mejor las repita también, ¿no? De hecho hay vías que pues se han repetido, tal, no sé qué. Esa gente tiene que ser consciente de que esas vías hay sitios donde no te puedes caer o no te puedes caer en ningún sitio porque te rompes, pero en la escalada deportiva yo lo considero diferente, ¿no? Porque más o menos es seguro dentro de que no se está jugando a las chapas, ¿no? Pero es una cosa segura, que si te aseguran el compañero o compañera dinámico y tal pascual, pues te puedes caer en los sitios, ¿no? Normalmente. Menos en las primeras chapas. En las primeras chapas la verdad es que es mejor no caerse. Totalmente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero que las equipas las vías pues porque te gustan esas líneas para escalarlas tú, pero también pensando en que alguien las va a repetir. Entonces no sé si es lo que me quería decir. Sí, pero bueno, es que a ver, los por ejemplo, seguros y eso, piensas también en la gente cuando las repiten, ¿no? Ahí hay dos cosas. Una es el cómo equipa a nivel de seguridad la vía, que me lo acabas de responder, y la otra es la elección, ¿no? Yo si, por ejemplo, ahora mismo estoy probando 8A, 8A más y quisiera equiparme una vía, pues probablemente buscaría vías que estén en una dificultad similar a eso, un poquito más baja, pero a lo mejor no me iba a poner a equipar Quinton Masses. Pero si me dispongo a equipar para que disfrute la gente y sé que la mayoría de la gente pues hace de 6B para abajo, pues digo, oye, pues a lo mejor voy buscando otro tipo de itinerario. Iba por ahí un poco la pregunta. Yo creo que te he respondido, creo yo, con eso, más o menos, que es porque a ti te guste, independientemente de la dificultad en realidad. Claro, a lo mejor vías muy fáciles no las voy a equipar porque no me llama la atención quizá esa línea por ahí, ¿no? Porque a lo mejor por poner un ejemplo, una columna que desploma, pues nunca va a salir muy fácil, ¿no? Claro. Pero bueno, que equipas vías fáciles, en realidad, también, no sé. Siempre hay cosas que a mí me han gustado, que no tiene por qué gustarle a todo el mundo, ¿no? No sé. Sí, sí. Ahí lo estás haciendo por gusto, por amor al arte, invirtiendo tu dinero y tu tiempo, o sea que vamos, crítica cero. Por mi parte, desde luego. Y más cuando lo estás haciendo con el criterio de dejar algo que sea lo más seguro posible y listo como para que la gente lo escale después. Y con respecto a la ética, la equipación ha sufrido muchísimos cambios desde que empezaste, seguro. Vamos, modas en las que hace años era totalmente normal, pues tallar, picar, manufacturar, crear agarres, y ahora está bastante mal visto. O vías con mucho aleje cuando empezaste, porque era lo que se llevaba en esa zona, en esa época, o vías con mucha chapa ahora mismo. O sea, siempre aquí va a haber polémica para un lado o para otro. Pero ¿qué criterios sigues tú ahora de escalar ahora mismo? Hombre, cuanto menos manipuladas estén en las vías, pues mejor, creo yo, la verdad. Sí es cierto que a lo mejor en rocas más blandas, como vuelvo a la de Cuenca, tal, no sé qué, aunque allí yo creo que se abusa mucho del tallado, siempre, desde que yo empecé allí a escalar hasta hoy en día, que también se equipan vías que yo creo que no se tendrían que equipar así, porque encima la roca, al ser blanda, da más opción a no tenerla que manufacturar, porque como hay que desescombrar, si dejas 4 cosas, las echas sica, ¿no? Porque es que si no se van a caer cuando las agarres, ya te puedes agarrar a eso, en lugar de, digamos, crear directamente agarres con la máquina, ¿no? No sé. Pero que sí, que dejarlas lo más naturales posible o naturales. Y de seguro, pues, ni muchos ni pocos los que pidan, ¿no? la vía o los pasos en cuestión, más o menos, que luego eso es como muy personal de cada uno, ¿no? Pero un poco a grosso modo definido, ¿no? Lo que pida. Hay veces que pide por lo que sea más cerca a las chapas y otras veces que se tercia que estén un poco más lejos, ¿no? No sé. Y con respecto a esa manufactura, ¿ha sido siempre así o seguías tú también las modas cuando empezaste a equipar? Hombre, yo he hecho mis guarrerías, claro, a ver, entre tantas vías, evidentemente he hecho mis guarrerías. No, allí en Cuenca, pues no recuerdo en qué vía la primera, pero yo creo que te hablé de ello, de una vía que se llama Taladrina, que la llamé así Taladrina, por eso también, ¿no? En un muro en el que hay unas cuantas vías, ¿no? La Nuria, que está
a la derecha sí, que esa tiene pues, más picados que la que yo equipé, en realidad. Y bueno, pues tiene unos cuantos picados la vía, no sé si tiene 5 o 7 picados, tiene unos cuantos, la verdad. Y la equipé creo que en 2002 o por ahí, no me acuerdo bien, la verdad. Pero el caso es que la he encadenado mucho tiempo después, creo que fue en 2018, la verdad. Porque cuando la equipé, casi la hago, pero ya empecé a currar ese verano, pues donde yo he dicho, en los retenes allí en Madrid, y entonces ya dejé de ir allí. Y entre unas cosas y otras ya como que no, ya dejé de probarla. Luego volví, a lo mejor he ido por allí y le ha dado un pego o dos, pero claro, no me ha dado para hacerla. Y ya en 2018 digo, voy a hacerla, tío, que esto está aquí equipado. Dejé hasta las cintas puestas en aquel entonces, que alguna cinta se conservaba desde entonces en la vía. El resto las habían cambiado. O sea, ¿Y alguien la había hecho? La vía sí, se había repetido mogollón la vía esa. Es que, a ver, quedó una vía muy comercial para lo que es Cuenca, ¿no? Una plancha también muy desplomada, larga, paralela a la Nuria, y más o menos tiene sus tramos y su bouldercillo, pero una vía con bastante agarre. Gracias a los picados. Gracias a los picados, claro, que en realidad yo cuando la probé dije, pues esta vía podría haber quedado prácticamente natural, diría yo. Lo que pasa es que en vez de 8B más, pues hubiera quedado 9A, 9A más, pero yo qué sé, las cabezas tampoco... No sé, yo en aquel entonces... No sabía ni lo que era un 9A, ¿no? No, claro. Evidentemente, y tampoco digo esto, yo creo que por aquí no se puede subir uno, ¿sabes? Pero la mirada, ¿no? Los ojos cambian, ¿no? Dice, aunque tú no te puedas subir, ¿no? Pero dice, esto yo creo que se puede escalar. Tú te agarras, seguro, o alguien se agarra y une todos los pasos, ¿no? Pero ya está, lo que hay. Rafa, durante muchos años, incluso ahora todavía, el tema de la equipación ha sido totalmente anárquico. O sea, erais pocos, había muchas rocas, propietarios y administraciones parecía que hacían un poco la vista gorda frente a un puñado de hippies que se subían por las piedras. Y sin embargo, ahora mismo las cosas han cambiado un poquito, ¿no? Con regulaciones, prohibiciones. ¿Cómo son las cosas ahora mismo? ¿Cómo haces para equipar y que se respete esta labor que estás haciendo y se ponga en valor? A ver, es que tampoco yo no puedo hacer nada al respecto. Quiero decir que cada vez las cosas están peor realmente para escalar y para equipar, porque hay una mayor protección por un lado del medio natural, aunque realmente yo creo que no somos los que más dañamos el medio natural, el colectivo de escaladores. Si bien es cierto que ha crecido mucho, que es lo que tú has dicho, que antes 4 gatos escalando pasas desapercibido. El problema es cuando los sitios se llenan y se saturan, ¿no? Que entonces ya no pasa desapercibido. Con los taladros pasa lo mismo. Antes equipaban 4 personas, o sea, 4, a ver, estoy diciendo 4, pero que eran muy poca gente, ¿no? Hoy en día, pues mucha gente. Entonces, claro, si cada uno vamos donde queremos, pues al final a veces se mete la pata, ¿no? No sé bien responderte a eso, la verdad. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque es que, o sea, no tenemos ninguna ley ni nada que nos ampare como para decir, oye, yo lo que estoy haciendo está cubierto. Claro. Sin embargo, lo queremos seguir haciendo, la gente escala y eso deja una repercusión también económica y social positiva, pero sí, tú estás equipando de una forma hasta un cierto punto furtiva. Sí, no, es que eso está claro, que somos furtivos. Si equipas en un sitio donde ya hay vías y reconocido el sitio, por así decirlo, entre comillas estás legal, pero si equipas en un sitio donde no hay vías, ¿me entiendes, no? ¿Cuáles son los cauces para hacerlo bien? Es que para hacerlo bien habría que seguramente mandar una solicitud a medio ambiente, pero que tampoco va a haber nadie ahí, como diría yo, alguien que sepa bien lo que vas a hacer realmente, porque si tú hablas con un agente forestal, que no hace mucho estuve hablando con uno, realmente si no es un escalador no sabe muy bien lo que haces, ¿sabes? Te ve ahí colgado en una pared pero no sabe muy bien lo que hace. O sea, es que tiene que ser una mezcla de gente que escale, que le guste el campo y que tenga también conocimiento de fauna y de botánica, ¿no? Un poco todo, creo yo. Ya digo que no, yo creo que no somos el colectivo más chungo que hay en el monte, ¿eh? Lo tengo claro. Yo estoy convencido. Porque yo lo veo. Yo estoy convencido, no sé. Vamos, que si volvemos a Granada, que tenemos la Escuela de los Vados, que ha sido regulada
desde mi gusto de una forma salvaje, porque esto es verdad que hay que dejarle el espacio a la perdicera para que anide donde quiera, pero coño, luego habría que decir, vale, no está aquí y podemos escalar, Sí. ¿no? Que llevamos 8 años de restricción en la pared de la Virgen y no está ahí, y está en lo alto de la autovía y todo el mundo lo sabe y ahí sigue. Pero todos los fines de semana, bueno, a diario pasan motos y coches por allí haciendo un ruido salvaje. Y todos los fines de semana en la playa fluvial a 200 metros hay botellones masivos con 200 personas, con coches, música a todo carajo. Y están en el Tajo los Vados, ¿no? Pero los escaladores que vamos allí, en el día que más gente pueda ver somos 40 y de normal, pues, 2, 3. O sea que eso lo tengo clarísimo, pero igualmente, joder, vivimos en la época en la que vivimos y tenemos que relacionarnos con la administración y ojalá llegue el punto en el que haya un cauce, claro, para hacer las cosas y que se reconozcan, ¿no? El cauce sería estar unidos todo el mundo, lo primero, porque como iniciativa individual no es que no se va a hacer nada, entonces es que es así. Si somos 10.000 personas, por ejemplo, aquí o en Granada 4.000 o lo que sea, como una asociación, o que ya la hay, ¿no? Tiene que ser algo así, siempre unidos frente a la administración y decir, oye, que somos no sé cuántos, que esto se lleva practicando desde no sé qué año, la escalada, y que esto sigue para adelante y que esto se respetan las cosas, y si hay que prohibir, en vez de prohibir, siempre se puede regular, porque realmente, a ver, yo lo veo, los furtivos y los que echan veneno. O sea, por eso he dicho yo que es que nosotros realmente no hacemos daño comparado con muchas otras personas que están ahí. El Caminito del Rey, que lo tenemos aquí al lado, pasa lo mismo. 1.000 personas diarias a 10 euros, 10.000 euros, ¿no? Al día. No pasa nada. Por el Valle de los Naranjos hay que pase tanta gente, ¿no? Que se haya hecho esa obra tan... que es verdad que ya existía el camino. Bien. Y se ha arreglado y pasa por la gente, que las zonas estas, pues así ha habido más puestos de trabajo, tal, no sé qué, pero luego te prohíben escalar en sitios que, bueno, yo no lo veo tampoco lógico, la verdad. Ahí. Pero claro, te prohíben porque no da ese dinero. Si nosotros hiciéramos a lo mejor como los cazadores, comprar un coto no de caza, sino de escalada, ¿no? Es decir, ¿cuánto hay que pagar por esta licencia de este año? No, se me ocurre eso porque lo estuve hablando con un colega hace no tanto. Y pagásemos un pastizal, yo estoy seguro de que no habría muchos problemas para escalar los sitios. Pero es que eso se hace, vamos. Eso yo he vivido en Australia y se hace en Australia, se hace en Inglaterra, se hace en Estados Unidos. O sea que aquí no. Y yo me federo sabiendo positivamente que la Federación Andaluza hace poco o nada por mí, pero bueno. Iluso soy de que quiero que eso funcione y es la única manera que tengo para hacerlo, ¿no? Entonces ahí estamos. Es el tema del momento. Entonces, bueno, había que sacarlo, sobre todo con alguien que está realmente ahí poniendo chapas y en el ajo. A ver, yo las chapas cuando las pongo como tú bien has dicho. Yo no quería decirlo, pero en los sitios donde ya hay vías, digamos que estás un poco más así. Pero yo siempre que estoy equipando me veo como un delincuente. Sinceramente, yo hace años no miraba para atrás, pero hoy en día miro. Es que tengo que mirar, porque no sabes quién está ahí al otro lado. ¿Me entiendes? O incluso digamos de nuestro propio colectivo, que no estás haciendo, yo no considero que estés haciendo nada malo. O sea, al final estás desarrollando una zona, ¿no? No sé. Otra cosa es que te dediques a expoliar nidos o a cortar árboles y tal, pero en realidad no haces eso, ¿no? Si tienes un poquito de cabeza, desde luego que no. Claro. Creo, no, estoy súper convencido de que existe la posibilidad de convivir armoniosamente y que, como bien dices, no somos ni los que más daño hacemos, sino precisamente lo contrario. En general veo un colectivo de gente muy implicada con el medio ambiente, pese a que haya casos aislados y gente que viene de otros lados, pero vamos, como en cualquier colectivo. Exactamente. ¿Y cómo ves entonces esto en un futuro? ¿Te refieres al equipamiento? Al equipamiento, a la escalada deportiva en roca. Así tendremos más sitios y tendremos que... No, a ver, esto yo creo que a mejor no creo que cambie, a no ser que lo cambiemos nosotros. O sea, implicándonos, digamos, como colectivo, no, ya lo he dicho, no como individualmente. Yo creo que va a ir a peor, a que se cierren zonas y que ya no se pueda desarrollar zonas. Yo creo que desarrollar zonas en un futuro va a ser complicado, la verdad. Va a ser complicado porque a lo mejor lo que esté, digamos, medioambientalmente hablando, que no valga,
a lo mejor eso ya va a estar equipado, de hecho. Entonces, lo que haya siempre va a ser en sitios más recónditos. Sí, hombre, esto está claro que es finito y que a los que venimos detrás pues nos tocará restaurar lo que ya está y evitar que haya problemas ahí. Pero no porque se agote la roca, quiero decir, sino porque al final se ponga freno. Sí. Seguro, vamos. Bueno, tampoco es que se agote la roca, pero a lo mismo está yendo a sitios donde tampoco tiene mucho interés o tiene un pateo enorme. A ver, que si hablamos de una zona muy masificada como Madrid, pues lo mismo tiene sentido equipar en un sitio remoto, pero en Granada, que somos 4, y salvo que vaya al sector comercial de turno, estás solo, pues lo mismo ir a un sitio en el que tienes que andar 2 horas, vais tú y ya está. Ya, eso sí. Si ya en los que tienes que andar media hora está garantizado que prácticamente vas ahí solo, pues... Eso hace de filtro también, eso es bueno, ¿no? Porque hace de filtro, de hecho. Muy bien, Rafa. Pues nada, para cambiar de tercio y cerrando la charla, me gustaría ahora preguntarte sobre Suspiro, el 9A que encadenaste justo antes de que nos confinaran por primera vez. ¿Cómo es esta vía? Pues mediría como 50 metros la vía y a ver, digamos que tendría como 3 zonas diferenciadas. En la parte de abajo así es de fuerza de resistencia a la vía, porque aunque es larga, pero tiene sus bloques. Pero el último bloque es como el más duro, porque tienes que haberte hecho los otros y está en la parte superior, la verdad. La vía es guapa, de todas formas, ¿eh? Se podía haber equipado de otra manera, también seguro, pues ya para gusto los colores, pero la vía está muy chula. ¿Y cómo fue el proceso de encadenar y superar grado pues ya con 40 y tantos años, ¿no fue? Sí, yo creo que eso cuando la empecé a probar. Esa vía la probé 2 años antes, más o menos. Creo, ¿no? En el 2018 puede ser que la probase. No sé, estuvimos yendo mucho al maquinódromo, entonces realmente yo sabía la probé porque ya había hecho el resto. Si no, a lo mejor no la hubiera probado directamente, pues yo fui haciendo las vías que había allí hechas, esa no estaba hecha. Era un hecha. proyecto sin hacer. Claro, exacto. Entonces pues yo fui haciendo no sé qué, y hice el Alhacán, que ese día fui con el Luis, con este de aquí, y como la hice, monté esa que no llegué hasta arriba, porque si la monto hasta arriba la achicharro, sinceramente, hasta que subes hasta arriba sin conocer, no sé, que tarda mucho. Entonces puse todas las cintas que pude y ya hasta, y otro día pues fui con Silvi y ya la monté entera y la estuve probando. Pero no pude hacerla esa temporada, ya me fui a Madrid a currar otra vez y no pude hacerla, ¿no? De hecho el último día fue desmontarla, no sé qué, y ese mismo día por la tarde-noche que terminamos allí, pues, cuando anochece, ¿no? Me iba para Madrid porque al día siguiente yo entraba ya por la mañana a currar. Paliza. Y luego al año siguiente empezamos a ir a los Tigres. No, el año siguiente no la hice, cierto, porque ya nos fuimos allí. Estuvimos escalando donde la Trango y eso, que yo allí equipé otra vía, y luego otro proyecto que había también lo hice, no sé qué. Nada, al siguiente, claro, por eso fue en el 20 justo. Entonces en el 18 la probé, 19 nada, y en el 20 empezamos a ir a los Tigres, ¿no? Y lo mismo, vas haciendo las vías hasta que haces todas del muro de los Tigres. También vías que había equipado allí y eso, y ya dije, podíamos subir al Maki que tengo la vía esa y la pruebo, ¿no? Y la probé y la verdad es que pues me fue bien. Claro, aunque hubiera pasado el tiempo, pero no había sido tirar los pegues esos a la basura. Es como que, aunque no te acuerdas de los pasos, pero te salen mejor. No sé. Entonces, la progresión fue mucho más rápida porque ya me caía, digamos, en el último bloque, en los últimos pasos. Y hasta que, ya digo, del último picadito ese te tiras a un agujero gigante y enganché la bañera esa. Y al poco ya nos cerraron la movida, porque es que yo creo que eso fue un miércoles y el jueves, viernes, claro, el domingo fue el último día, que en realidad yo creo que el domingo ya éramos como ilegales, escalando y eso. Eso lo hice un miércoles y el jueves fuimos a escalar a otro lado. Luego el viernes yo me fui a equipar allí al Chorro a las Nubes y el fin de semana también allí a escalar a las Nubes, pero que si no llego a hacerlo entonces yo creo que ya no lo hubiera hecho porque ya como que pasó mucho tiempo, ¿sabes? Ya se mete el verano,
Luego yo ya empecé a currar en esto ya todo el año, que es que también, ¿sabes? Baja la forma. Ya no tienes tanto tiempo para escalar. Claro. Y si no entrenas ni nada, es una película. Y bueno, si era una vía que estaba como proyecto, estaba sin hacer, fue tu primera ascensión, ¿cómo que propones 9A o que ya estaba propuesto? A ver, estaba propuesto por Bernabé y luego de todas formas por comparativa del resto de las vías que hay allí es considerablemente más difícil, es mucho más difícil que las otras vías que hay allí. ¿Y Bernabé que no la encadenó porque no pudo o qué pasó del proyecto? ¿Qué? Se la quedó ahí pendiente, la verdad. Yo sé que, a ver, ir a probarla sí que fue, ¿no? Porque se lo dije, ¿no? Y él me lo dijo, pero ya está, pues me imagino que a lo mejor se le pasó la temporada como a mí en la anterior que no pude hacerla, y si ya no va. Luego también el maquinódromo es que es peculiar porque hay que andar, tardas como poco 50 minutos yendo así rapidillo, entonces no es un sitio tampoco cómodo de ir a dar pegues. Es que yo recuerdo que íbamos allí 4 días en semana al maquinódromo, porque como vivíamos aquí íbamos el fin de semana más 2 días entre semana, cuando Silvi salía del cole, que nos daba tiempo a escalar al primero que empezaba a dar 2 pegues, porque no calentábamos, cada uno íbamos al proyecto directo. Entonces, el que empezaba le daba tiempo a dar 2 pegues, el otro un pegue, y se hacía de noche. 50 minutos para arriba y 50 para abajo. Quiero decir que no es un sitio cómodo para probar vías que te cuesten. Claro. Y yo aquella la probé porque ya había hecho el resto. Ya digo que fue por eliminación. Fui haciendo hasta que ya me quedaba esa. Me queda una más, que también es otro proyecto, pero ya es que o sea, lo que digo, hay que ir. Sí, no, te entiendo perfectamente. Yo, mis proyectos más duros están ahí en el Diabólico porque vivo en Monachil y es que están al lado. Claro, que sea y más en cómodo. otro sitio, pues escalo a vista o en pocos pegues. Sí. Claro, por supuesto. ¿Y qué hay que hacer para seguir mejorando 30 años después de empezar a escalar? Pues yo creo que ahora mismo no estoy mejorando. Yo creo que estoy involucionando. Bueno, pues si nos ponemos hace 2 años. Yo en realidad he escalado. He escalado, he metido pues todos los días que he podido en roca. Esa es la verdad. A veces creo que me he ido al pozo sin fondo, como digo yo, precisamente por eso también, ¿no? Porque si metes muchos días, pues tú lo sabes bien, si no hay descanso, no hay compensación. No, por lo contrario, más bien. Exactamente. Fatiga y vas para abajo. Pero claro, la cabeza, a mí la cabeza es que me dice siempre que haga algo. Siempre, porque te engancha. Pero sí es verdad que a lo mejor, si ha habido días que llueve o que no puedes salir a la roca o lo que sea, te vale para descansar, entonces ahí vas compensando, pero que siempre ha sido caótico. Yo siempre he sido caótico. ¿Entrenamiento? No, plan de entrenamiento. Yo lo más metódico que he hecho de entrenamiento ha sido una baza que estuve de cobaya de Valópez. Entonces eso sí fue metódico. Pero eso serían 3 meses o así. 3 meses fueron, más o menos. Para su tesis, ¿no? Fuiste uno de los, exactamente, uno de los 19, ¿no? Sí. Pero eso ha sido lo más metódico. El resto siempre ha sido hoy equipo, mañana escalo, le doy los pegues al proyecto, o entre medias el mismo día a lo mejor equipo y pruebo el proyecto mío, siempre que caos. O escalo no sé cuántos días seguidos, o equipo no sé cuántos días. Siempre ha sido así. Bueno, hay esperanza entonces para gente como yo que entrenamos y todo. Pues claro que hay, hombre. Sí, al final es dar pegues a las vidas y echarle ganas y ya está, si es lo que mola, ¿no? ¿Y qué aprendizaje has sacado de esa vía, de ese proceso? De la vía en sí. Pues hombre, que si tienes un poco de constancia pues se pueden hacer cosas, ¿no? La verdad. Y que cuando dejas porque yo la dejé aparcada bastante tiempo, ¿no? Pero que he visto que realmente, aunque la hayas dejado aparcada bastante tiempo, puedes llegar al después y que vaya bien la cosa, ¿no? Nada, estas son las cosas del el directo. Pichón que se nos está subiendo aquí encima. Como que también puede pasar todo lo contrario, que dejes una vía y pues mismamente ayer estuvimos escalando en Teba y ahora me estoy cayendo donde iba encadenando antes una parte de la vía que escalo. O sea, pues, al revés, he involucionado, ¿no? Bueno, no sé. Pero lo normal es que vayas a mejor, ¿no? Teniendo un poco de constancia. Bueno, y en ese caos, ¿en qué cualidad destacas como escalador, Rafa? No te sé decir la verdad. En la planificación no, pero bueno. La planificación no, desde luego. No te sé decir, te digo la verdad.
no sé, yo le suelo echar ganas, la verdad. Le echo ganas, pero si te digo de fuerza o de resistencia o tal, pues no sé, la verdad. ¿Y qué consejo le daría a un escalador con muchas ganas, con 15 o 20 años, que está empezando a escalar y quiere escalar duro, llegar lejos, hacer algún noveno en algún momento dado? Pues hoy en día que entrene, es lo más rápido. Y quizá también diría que no entrene muy duro durante muchos años, porque yo creo que también te desgasta. O sea, muy duro, cuidado, que no estoy diciendo lúdico también. Sí, que has visto gente a tu alrededor que se ha quemado, sí. No quemado de cabeza, porque también de cabeza, sino físicamente sometes al cuerpo a mucho estrés, creo. Entonces, te quiero decir, un entrenamiento duro, ¿no? Si es así más lúdico, estás entrenando también. Igual la progresión es más lenta, pero tampoco fatigas el cuerpo, ¿no? No lo estresas tanto, ¿no? Bueno, ahora con los conocimientos científicos que hay y con los entrenamientos que se llevan, entre los cuales pues en Rock and Joy participamos, ponemos un énfasis muy grande en la salud a largo plazo, aparte del rendimiento. Frente a ese entrenamiento, como tú dices, que le llamamos más espartano, old school, en el cual pues lo único que importaba era el rendimiento en el momento presente, pero nos daba igual lo que pasara luego, ¿no? Se puede hacer bien y tener una progresión buena a largo plazo sin comprometer tu salud, pero es verdad que no es de donde venimos. Claro, pues eso, un poco. Y mejor aún, ¿qué consejo le dirías que ignorara? Que ignorara. Que esté presente en él, que lo haga porque a él le gusta, siempre. Y que ignore, pues que nunca se compare con los demás, ni... O sea, y que ignore, no, lo estoy diciendo completamente liado. Pero bueno, no sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir, ¿no? Sí. Que todo lo que haga lo haga porque a él le apetezca y ya está. Porque si no nos pagan por ello, pues las cosas hay que hacerlas porque te apetece, ¿no? Y ya está. De una manera sana. Bueno, muy bien, Rafa. Ya para terminar, tengo una pregunta que sé que te va a costar, pero se la hago a todo el mundo en este programa. Y en este caso la vamos a hacer con las vías equipadas. Si te tuvieras que quedar con una sola, que sé que es despreciar las demás, ¿no? Pero si tienes que ponerle especial cariño a alguna de las que he equipado, ¿cuál sería y por qué? No va a tener nada que ver quizá con las últimas que hemos hablado. Pero por decirte una, que ya digo que nunca diría una. Por lo que tú has dicho, porque es despreciar a las demás, pero me quedaría con Sarta de Sartenazos. Allí en La Pedriza, una vía que abrí desde abajo, ¿no? Y que me hizo ilusión abrirla y hacerla, porque la encadené a la par que la abría desde abajo, bien porque no me colgué del espitador y eso, y porque en unos inicios siempre me caía de la segunda chapa, me caía siempre, hay ahí como una zona chunga, y hasta que llegó el día que subí y no me caí, y subí, hasta que puse una tercera chapa, una repisita, y llegué arriba, y bueno, pues eso, ya está, un proceso, ¿no? Como... Qué bien. Como cuando encadenas, no en deportiva, por así decirlo, ¿no? ¿Dónde está aquello? Eso está en La Pedriza, en un risco que se llama el Gran Molondrio. Ajá. Una placa así, pues bonita, la verdad, muy chula. Estupendo, Rafa. Pues nada, fantástico. Muchísimas gracias por el ratito. Nada, a ti. Y que el micro está abierto para otra. Muy bien. Muy bien, y que nos veamos escalando, coño. Sí, sobre todo eso, en el monte. ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen, el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil, además de los episodios de Rock and Joy por adelantado. Puedes entrar por menos de lo que te cuesta la tapa de Después de Escalar en origen.rockandjoy.com, origen.rockandjoy.com. Para terminar, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.